Días. Con respecto al tema de Diego Berti, ya hemos conseguido la partida de nacimiento y en la partida de nacimiento podemos ver la hora de nacimiento. Dice 17:40, o sea, son las 5, a las 5:40 p.m. nació Diego Berti. Así que ya tenemos ahí la hora de nacimiento, por lo tanto podemos trabajar la carta astrológica con la hora exacta de nacimiento y con el ascendente, ¿no? Ya tenemos el ascendente y por lo tanto podemos hacer ciertos apuntes precisos sobre lo sucedido. Cuando veo el ascendente que tiene, él tiene ascendente Aries. Ojo con ese ascendente, porque el ascendente Aries es un ascendente que actualmente está recibiendo el aspecto de Marte Rahu, que está también transitando en Aries. Pero además Diego Berti también tiene Rahu en Aries. Ya, él tiene Rahu y el ascendente en Aries, en el nakshatra de Ashwini. Ya, hasta ahí, digamos, hay buena energía, hay bastante impulso, motivación, ¿no? E iniciativa. Hay bastantes ganas, bastante fuerza de voluntad para alcanzar sus metas. Eso se ve bien. El problema es con el tránsito de Rahu y Marte por Aries, porque Rahu y Marte no transitan por el mismo nakshatra que él tiene, que es un nakshatra, digamos, más positivo, más benéfico, donde se puede canalizar este Rahu en Aries. En el tránsito, Rahu está en otro nakshatra y Marte también en otro nakshatra, ¿no? Y son nakshatras principalmente complicados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marte está en Kritika y en el caso de Rahu está en Bharani. Ya estos dos nakshatras son un poco más intensos, más complicados, y sobre todo el nakshatra Kritika es el más impulsivo, ¿no? Es el más impulsivo y es el que puede a veces generar reacciones, así como explosiones de energía, explosiones de temperamento, que serían inusuales para él porque no todo el tiempo tiene ese tránsito de Rahu-Marte. La mezcla de Rahu-Marte en Aries es determinante para lo que ha sucedido. Y ese tránsito de Rahu solamente sucede cada 18 años aproximadamente. Cada 18 años Rahu regresa otra vez a su Rahu natal, pero esta vez se ha dado el encuentro con Marte en Aries, ¿no? El tránsito se ha encontrado con Marte en Aries y otras condiciones también importantes. Es otra condición también muy importante, es el tránsito de Saturno en retrogresión, pasando, ¿no? Haciendo un aspecto hacia Marte Rahu. Ese aspecto de Saturno, que es un aspecto de 90 grados, que en la astrología védica es el aspecto, bueno, en la astrología védica es un aspecto de signos. Ese aspecto de Saturno es muy intenso para Marte, es muy complicado para Marte Rahu, y le da un nivel de riesgo mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. Entonces, y además el otro detalle es que también la Luna estaba transitando en el otro eje, ¿no? La Luna estaba transitando con Ketu al momento del suceso, y además Diego Berti también tiene Luna Ketu en su propia carta natal. Él tiene Luna Ketu en su propia carta natal, lo cual hace que el tránsito de ese día, en esa madrugada, ha sido prácticamente como una combinación precisa del destino para que suceda lo que ha pasado. Ahora, sobre la pregunta de si él tomó la decisión de lanzarse del 15º piso o fue accidental, considerando que Rahu Marte transita por el ascendente, por la casa 1, donde él tiene Rahu, considerando que es un tránsito inusual,
considerando los nakshatras por donde pasan Rahu y Marte, sabiendo que son nakshatras, sobre todo el de Marte, son como muy reactivos y pueden, digamos, sacar de la inusual reacción y pasar a una actitud mucho más radical, y considerando que también la luna está con Ketu, por lo tanto su lado más existencial, su lado más evasivo, su lado más escapista se activa, porque la combinación luna-Ketu, ustedes saben, tiene una naturaleza un tanto destructiva, un tanto de alejarse, de distanciarse, de irse a otra dimensión, ¿ya? Entonces, este tránsito de Rahu Marte con Luna Ketu, sobre todo Rahu Marte sobre el ascendente, ¿no? El ascendente que está aquí, ¿no? El ascendente de Diego Berti, tiene un nivel de impulsividad muy fuerte que puede haber generado que él tomase la decisión de lanzarse del 15º piso. Esa posibilidad es muy alta, considerando que la fuerza negativa no está en la casa 8, no está en la casa 6 o en la casa 12. Sobre todo cuando son caídas de ese tipo, tendríamos que ver que hay planetas negativos en la casa 12, hay tránsitos negativos en la casa 12, pero en la casa 12 lo que hay es un tránsito de Júpiter, ¿no? Júpiter transitando sobre el Saturno de Diego, lo cual más bien protege la casa 12, ¿no? En cuanto a caídas, esa casa 12 está bien protegida. Igual no hay tránsitos negativos, digamos agresivos, como sobre la casa 8, ¿no? En la casa 8 no hay tránsitos negativos, ¿no? En la casa 8, como para decir que fuera un accidente, una cosa así accidental. Ese Marte Rahu, al estar sobre el ascendente, apunta más a un impulso personal, a un impulso existencial, a un impulso propio, y digamos, es más probable, la probabilidad de que él mismo haya tomado la decisión de lanzarse del 15º piso es muy alta, ¿no? Yo diría que es como de un 85 a 90%, ¿no? De probabilidad. Ok, eso es para responder esa pregunta que me enviaron. Ahora, siempre es bueno ver los periodos planetarios por los que pasa. Cuando vamos a los periodos, a los dashas, a los bhuktis, al dasha bhukti, podemos ver que el 27 de febrero del 2019 entró al periodo de Venus, entró a un periodo de Venus grande, un periodo de 20 años de Venus en febrero del 2019, y obviamente eso impulsó mucho la parte afectiva y también impulsó mucho la parte artística, ¿no? La parte afectiva y la parte artística toman un impulso muy fuerte en este periodo de Venus que comenzó en febrero del 2019, y él tiene Venus, vamos a ver aquí, él tiene Venus con Júpiter en Leo, ¿no? Él tiene Venus con Júpiter en Leo, es una combinación muy interesante. El signo de Leo siempre realza, siempre da cierto brillo. Venus en Leo siempre es una buena posición en términos de belleza, de atractivo. Y Júpiter junto a Venus le da ese carácter, digamos, donde es un carácter formal, es un carácter que inspira respeto, pero también tiene su carisma, su naturaleza, digamos, a nivel afectivo, se combina con también con su nivel profesional, con su capacidad de manejarse profesionalmente, ¿no? Júpiter y Venus en Leo, en la casa 5, están bien posicionados, considerando también que Júpiter es regente de la casa 9, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí va muy bien. Entonces, por ese periodo de Venus necesita ese periodo de Venus proyectar mucha energía afectiva, necesita proyectar mucho el lado artístico. Así que por eso es que vemos en la televisión que se repite una y otra vez el tema de la música, de que él quería hacer música y no quería morirse antes de hacer música, ¿no? Entonces ahí tenemos
tenemos claramente la manifestación del periodo de Venus, ¿ya? Pero hay que entender que una cosa son los periodos planetarios y otra cosa son los tránsitos. Entonces, si tu periodo planetario no es lo suficientemente fuerte para protegerte del tránsito, entonces, aunque estés en un periodo muy bueno, el tránsito puede causarte mucho daño. Sobre todo si el tránsito pasa por una zona donde tu planeta benéfico no está protegiéndote, ¿no? Y los tránsitos que hemos visto para el día del suceso, Venus no tiene forma de obstaculizar dicho tránsito, no tiene una forma, no tiene un impacto directo para disminuir, digamos, esa negatividad del tránsito. Por eso es que, a pesar de que está en el periodo de Venus, a pesar de que estaba ya terminando de hacer su álbum musical, a pesar de todo eso, el tránsito se impone y complica mucho su situación vital, digamos, ¿no? Su existencia, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle a la hora de considerar el contexto, ¿no? Y bueno, Venus también tiene que ver mucho con el tema de pareja, ¿no? Como él tiene tantos planetas en la casa 7, fíjase la cantidad de planetas que tiene en la casa 7, y sobre todo porque él nació en un eclipse y la zona central del eclipse está en la casa 7, en la casa de la pareja, es comprensible que su vida romántica haya sido complicada, ¿no? Más sobre todo porque en las últimas semanas hubo toda una revelación con respecto a Jaime Bailey y Diego Berti, de tal manera que ese periodo de Venus se ha mezclado mal con el tránsito, ¿no? Porque ha habido un tránsito de Ketu. Recuerden que el tránsito de Ketu comenzó en marzo de este 2022. El tránsito comenzó en marzo de 2022, generando perturbación en la casa 7, en la casa de la pareja, y luego salió el tema de Jaime Bailey. Hay muchos que opinan que los comentarios que hizo Jaime Bailey pueden haber tenido un impacto psicológico muy fuerte en él. Parece que sí, por las señales que se evidencian, digamos. Ha tenido un impacto muy fuerte. En las entrevistas que él ha tenido, ha dado a entender un poco sobre el tema. Y ese impacto negativo ha generado una especie de controversia o de contradicción, porque el periodo de Venus es un buen periodo para el tema de pareja, pero los tránsitos no lo son. Los tránsitos para el tema de pareja lo que hacen es generar polémica, generar perturbación, porque Ketu transita por su casa 7, donde está la zona central del eclipse, ¿no? La zona central del eclipse está ahí, en el signo de Libra, donde está Luna Ketu cuando él ha fallecido. Entonces, si tú falleces, si te pasa este tipo de cosas, cuando la Luna transita por tu casa 7 y la casa 7 está llena de planetas y hay un eclipse ahí, obviamente que mucho de la decisión que tú tomas en ese momento trágico tiene que ver con el tema de pareja. Si no, la Luna no estaría ahí. Si consideramos que el destino no es casual, si el destino y el karma tiene sus momentos precisos de energía, entonces, la pregunta clave es por qué Diego Berti fallece cuando la Luna pasa por su casa 7, donde tiene tantos planetas, donde hay un eclipse de Sol ahí, ¿no? Él nació al día siguiente del eclipse, pero todavía está la energía del eclipse ahí muy viva. Así que, de todas maneras, el tema de pareja ha tenido un rol clave en esa decisión de lanzarse del 15º piso, considerando además que él estaba en un periodo de Venus. Entonces es como que estás en un periodo de Venus donde quieres tener una vida de pareja, donde quieres recibir, compartir mucho afecto, pero al mismo tiempo tienes un tránsito muy negativo que te está atacando en el núcleo central vulnerable de tu casa 7, donde está ese eclipse, y después sale Jaime Bailey diciendo tales y tales cosas, más el impacto negativo,
ahí hay toda una trama que de repente no conocemos plenamente, pero tiene mucho que ver el tema de pareja de todas maneras, porque el tránsito de la luna al momento de fallecimiento, al momento del evento, del suceso, nos confirma que el tema de pareja es un tema que ha tenido mucho que ver psicológicamente en la decisión que él tomó, ¿no? Ok, entonces yo creo que con esto ya tenemos más claro el panorama de lo sucedido. Y además también quería mencionar en miren lo importante que es la agenda o el calendario astrológico. Este calendario astrológico, que parece a veces un poco complicado de usar, en realidad es muy bueno, porque si tú estás como él, ¿no? Digamos, como Diego Berti, tú sabes que estás en un tránsito complicado, hay planetas ahí, está Rahu Ketu, está tu eclipse. Entonces, este calendario te ayuda muchísimo a saber cuándo se dan esas fluctuaciones negativas y cuándo tienen sus picos de fuerza negativa, para que puedas estar prevenido y no exponerte a situaciones peligrosas. Entonces, por ejemplo, miren, en agosto, a partir del 3, más o menos, si vemos aquí las horas, vamos a hacer los apuntes. A partir del 3 de agosto, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, comenzó el tránsito de la luna en Libra, y ese tránsito activa, la conexión Luna-Ketu, y esa energía Luna-Ketu ha ido subiendo de nivel, y el día 5 iba a tener su pico, tuvo su pico el día 5, como a la 1:20 más o menos, tuvo su pico máximo, pero ya para las 3:30, donde sucede más o menos la caída, ¿no? Las 4:10, 4:20, por ahí donde ya fallece, pero ya para las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, ya este pico de tendencia estaba agarrando mucha fuerza, ya estaba prácticamente a mitad de su punto máximo, o sea, a mitad de su fuerza máxima. Ya estaba a poco tiempo de alcanzar su máximo efecto negativo. Y claro, cuando es de noche, este tipo de energía Luna-Ketu es mucho más complicada de manejar. Rahu-Marte, Luna-Ketu, tienes dos frentes que te atacan: Rahu-Marte, Luna-Ketu, Rahu-Marte, Luna-Ketu. En un lado, Luna-Ketu, está todo el complejo de ideas, de perturbación psicológica, de ansiedad mental, y en el otro lado está el Rahu-Marte, que es la impulsividad, que es el deseo de descargar esa existencialidad, esa frustración, que tiene que ver mucho con la parte afectiva y el tema de pareja. Y tienes este momento en el calendario, lo puedes ver como dice: pico de inestabilidad, incertidumbre, tendencia al error. Fíjate lo que dice el calendario exactamente: pico de inestabilidad, incertidumbre, tendencia al error. Las palabras son exactas, porque para lo que ha sucedido, porque si tú decides lanzarte de un 15º piso, eso es un error, ¿no? Tendencia al error. Y si lo haces es porque estás inestable a nivel psicológico. Si lo haces es porque tienes incertidumbre sobre tu vida, y sobre todo sobre tu vida afectiva, porque a nivel artístico estaba canalizando muy bien la parte artística, pero a nivel afectivo, a nivel de pareja, no estaba muy bien la situación. Inestabilidad psicológica, inestabilidad afectiva, incertidumbre afectiva y la tendencia al error. Ahí el calendario te da las palabras precisas, y si tú sabes que estás en un tránsito negativo y ves esta tendencia para el día 5, ahí pueden ver el día 5 está detrás, así como medio escondido, pero se nota el número 5. Si estás con ese tránsito negativo, lo mejor que puedes hacer es cuidarte, lo mejor es ponerte a buen resguardo y evitar darle mucha vuelta a pensamientos existenciales o negativos, ¿no? Eso es clave. Abajo, el texto de abajo dice, ¿no? El tránsito de la luna en Libra dice:
sesgos y fluctuación. Sesgos y fluctuación. Cuando tienes sesgos en la forma de pensar, buenas y malas decisiones pueden activarse, ¿no? No corras riesgos. Esto de acá me parece súper clave. Si tú andas así como medio inestable y estás en un momento difícil, te cancelaron, creo que se canceló un evento que él tenía para cantar, ¿no? Y tienes una carga psicológica y afectiva fuerte e inestable, no corras riesgos, dice ahí. Claramente dice no corras riesgos, así que mejor evítate situaciones donde pueda pasarte algo. ¿Ya? Ahí además dice, no corras riesgos innecesarios, evita malinterpretar, evita confundir señales y estancarte. ¿Ya? Ahí las explicaciones son muy claras y si él hubiese tenido, por ejemplo, este calendario, hubiera podido prevenir un poco la situación y no estar dando vueltas con respecto a ciertos temas. Ahora, no solamente estaba el pico de inestabilidad, no solamente había un pico negativo, sino que habían dos picos de energía negativo. El otro pico de energía negativo, lo ven aquí, pico de hostilidad inesperada, y aquí puse keep alert, mantente alerta, ¿no? Ese segundo pico negativo estaba apuntando más o menos a las 8:40 de la noche y también comenzó con el tránsito el miércoles 3 comenzó como a casi las 3 de la tarde, pero a medida que avanzaba iba tomando más fuerza. Entonces son dos picos negativos que él ha tenido que enfrentar el día 5, el día viernes 5 por la madrugada, ¿no? Entonces ya no pudo seguramente manejar tanta energía negativa del día 5. Son dos picos negativos que tienen un impacto muy fuerte sobre su mente, sobre su aspecto psicológico, su aspecto afectivo, y entonces se genera este evento tan trágico, ¿no? Entonces fíjese la importancia que es usar este calendario para poder prevenir, sobre todo si tú sabes que alguien está pasando un momento difícil, si tú sabes que una persona está pasando un momento difícil, este calendario te ayuda a saber cuándo puede fluctuar más de lo usual, cuándo puede tomar decisiones que son ya muy radicales, porque son dos picos negativos que se juntan y prácticamente ya casi, digamos, el mismo día donde llegaban a su punto máximo, por la madrugada sucede este evento. Eso no puede ser casualidad en términos astrológicos, eso son una suma de energías, es una suma de tránsitos, una suma de energías que hace que la situación se vuelva inestable y se genere, él tome esa decisión errada, digamos, ¿no? Entonces es una suma de energías y eso lo tienes que analizar desde la carta natal, tienes que ver los tránsitos, tienes que ver el retorno solar y también tienes que ver cómo se mueven las energías durante cada mes, ¿no? Cuáles son los picos de inestabilidad. Hay picos positivos, picos negativos, y eso todo lo ves en el calendario. En el calendario tienes toda esa información y es genial porque te va a servir a poder aprovechar las energías positivas y a cuidarte de las energías negativas. Lamentablemente él no tenía asesoría astrológica. De otro modo podríamos haber tenido una situación diferente, pero el destino tiene su camino ya establecido, ¿no? Entonces con esto termino esta información y espero que les haya sido de mucha ayuda para entender mejor cómo también ustedes pueden prevenir cuando ustedes tengan tránsitos muy negativos, cómo prevenir caer en una situación de cometer errores debido a que la confluencia de energías negativas se suma y uno no sabe que está metido ahí en esa confluencia de energías negativas y entonces tomas decisiones equivocadas, ¿no? Entonces esperemos que todos puedan o la mayoría pueda sacar beneficio también de la astrología para mejorar su vida y sobre todo para encaminarla espiritualmente y para aceptar el destino de una manera más espiritual, ¿no? Ok, cuídense mucho y estamos en contacto.